Me despierto con los primeros rayos del sol colándose por la ventana de mi habitación en el barrio Salamanca de Madrid. Es 15 de mayo, mi cumpleaños número 28, y debería estar emocionada, pero un peso familiar se asienta en mi estómago mientras escucho los pasos de Carmen, mi suegra, resonando en el piso de abajo. Llevamos 3 años viviendo en su casa, desde que Pablo y yo nos casamos, y cada día ha sido una prueba de resistencia. La casa, una hermosa construcción de 3 plantas en una de las zonas más prestigiosas de Madrid, se ha convertido en mi cárcel personal. Sus paredes color crema, los cuadros perfectamente alineados y los muebles de época que Carmen tanto aprecia son testigos silenciosos de innumerables desaires y comentarios mordaces. Me levanto y me miro en el espejo del tocador que heredé de mi madre, uno de los pocos muebles permitidos en esta casa, y ajusto mi cabello castaño mientras ensayo mi mejor sonrisa. Pablo ya se ha ido a trabajar en su despacho de abogados. Tengo una reunión importante, me dijo anoche, evitando mi mirada como siempre que se trata de enfrentar cualquier situación con su madre. Lo entiendo, de alguna manera. Carmen ha sido su única familia desde que su padre falleció hace 15 años, pero a veces me pregunto si entiende que ahora yo también soy su familia. Bajo a la cocina con paso decidido. El aroma del café recién hecho llena el ambiente, y encuentro a Carmen supervisando a María, nuestra empleada doméstica, mientras prepara el desayuno. Buenos días, digo con la mayor naturalidad posible. Carmen apenas asiente, sus ojos marrones escudriñándome de arriba a abajo, probablemente juzgando mi elección de ropa, unos vaqueros ajustados y una blusa blanca de seda que compré en el Corte Inglés. Ana, dice finalmente, pronunciando mi nombre como si fuera una palabra desagradable, espero que no hayas invitado a demasiada gente para esta noche. Sabes que no me gusta que la casa se llene de extraños. Me muerdo la lengua para no recordarle que son mis amigos, no extraños, y que solo vendrán 12 personas, incluidos mis padres. En cambio, sonrío y le aseguro que todo estará perfectamente controlado. Mientras desayuno, reviso mentalmente mi lista de tareas. La tarta la traerá Lucía, mi mejor amiga desde la universidad, de la pastelería La Mallorquina en la Puerta del Sol. Las bebidas ya están guardadas en la nevera del garaje, y la decoración, bueno, será minimal para evitar las críticas de Carmen. Todo lo tengo calculado, como corresponde a una contadora que trabaja en una de las firmas más importantes de la Gran Vía. Lo que nadie sabe, ni siquiera Pablo, es que cada mes, desde hace casi un año, he estado guardando una parte de mi sueldo en una cuenta secreta en el Banco Santander. También he estado haciendo trabajos extra de contabilidad para pequeñas empresas, declarando solo una parte de mis ingresos. No me enorgullece la falta de transparencia, pero algo en mi interior me decía que necesitaría un plan B. La mañana transcurre entre llamadas de felicitación y mensajes de WhatsApp. Mis padres, que viven en un modesto piso en Vallecas, me llaman para confirmar que vendrán esta noche. Mi madre, con su acento andaluz que Carmen tanto desprecia, me pregunta si necesito que traiga algo. Le digo que no, que solo necesito que vengan y que por favor, ignoren cualquier comentario desagradable de mi suegra. A mediodía, salgo a almorzar con Lucía en una terraza de la Plaza Mayor. El sol de mayo calienta agradablemente mientras compartimos una paella y ella me cuenta sobre su trabajo como profesora en un instituto de lavapiés. No sé cómo aguantas, me dice por enésima vez, refiriéndose a mi situación con Carmen. Yo me encojo de hombros y cambio de tema, pero no antes de comprobar que el último ingreso de mi cliente más reciente, una pequeña ferretería de Chamberí, ya está en mi cuenta secreta. De vuelta en casa, comienzo los preparativos para la fiesta. María me ayuda a mover los muebles del salón para crear más espacio, mientras Carmen observa cada movimiento desde su sillón favorito, haciendo comentarios sobre cómo, en sus tiempos, las fiestas de cumpleaños eran más elegantes y discretas. Ignoro sus palabras y me concentro en colocar las luces que compré en el Primark de Gran Vía. La tarde avanza con una tensión creciente. Pablo llama para decir que llegará justo a tiempo para la fiesta, y percibo en su voz ese tono de disculpa que tanto he llegado a conocer. Carmen intensifica sus críticas, que si las servilletas no combinan con los platos, que si la música que he elegido es demasiado moderna, que si mis amigas son demasiado ruidosas. Cada comentario es como una pequeña aguja que se clava en mi piel, pero mantengo la compostura. A las 7 de la tarde, subo a cambiarme. Me pongo un vestido negro que compré en Zara, elegante pero no ostentoso. Mientras me maquillo, reviso mi teléfono y sonrío al ver un mensaje de Elena, mi jefa en la firma de contabilidad, felicitándome por el excelente trabajo que he estado haciendo. Si ella supiera que sus elogios son parte de lo que me da fuerzas para soportar esta situación.
Los primeros invitados empiezan a llegar a las 8. Lucía trae la tarta, un precioso pastel de 3 pisos decorado con flores de fondant. Mis padres llegan puntuales, mi madre con su mejor vestido y mi padre con una corbata nueva. Los veo intercambiar saludos tensos con Carmen, quien apenas puede ocultar su desdén cuando mi madre la abraza efusivamente, como es su costumbre. Pablo llega cuando la fiesta ya está en marcha. Se ve guapo en su traje de Emilio Tuxi, pero noto las ojeras bajo sus ojos y la tensión en sus hombros. Me da un beso rápido y se dirige directamente al bar improvisado que he montado en una esquina del salón. Lo observo servirse un whisky y me pregunto cuándo fue la última vez que realmente hablamos. Mientras la noche avanza, noto cómo Carmen se pasea entre los invitados como una reina en su corte, haciendo comentarios aparentemente inocentes que solo yo reconozco como puñales. Ana tiene suerte de que Pablo la haya aceptado con su origen, le dice a una de sus amigas, lo suficientemente alto como para que yo la escuche. Lástima que no sepa comportarse como corresponde a nuestra posición social. El ambiente en el salón comenzaba a caldearse mientras más invitados llegaban a la fiesta. El reloj de pared, una antigüedad que Carmen había heredado de su madre, marcaba las 9:30 cuando noté que la situación empezaba a descontrolarse. Mi suegra, quien hasta entonces había mantenido una fachada de cortesía forzada, comenzó a mostrar signos cada vez más evidentes de irritación con cada timbrazo que anunciaba nuevos invitados. Entre los recién llegados estaba Miguel, mi compañero de trabajo de la firma contable, junto con su esposa Isabel. Apenas cruzaron el umbral de la puerta, pude ver cómo Carmen arrugaba la nariz al notar el acento argentino de Isabel. Parece que tu nuera tiene amistades muy diversas, le susurró a su amiga Beatriz, una señora de pelo plateado que frecuentaba el club de tenis del barrio Salamanca. El comentario me llegó como una bofetada, pero mantuve la compostura mientras servía más sangría en las copas de cristal que Carmen tanto atesoraba. La música suave de fondo, una selección cuidadosa de jazz que había elegido para no molestar demasiado, apenas podía disimular la tensión que se acumulaba en el ambiente. Pablo, mi marido, continuaba refugiado en su esquina, conversando con algunos colegas del bufete de abogados, evitando cualquier contacto visual conmigo o con su madre. Su corbata, antes perfectamente anudada, ahora colgaba ligeramente torcida, y por su forma de gesticular, podía notar que ya iba por su tercer whisky. Lucía, siempre atenta a mis estados de ánimo, se acercó discretamente y me apretó el brazo en señal de apoyo. ¿Necesitas ayuda con algo?, me preguntó, mientras observábamos cómo Carmen criticaba la disposición de los canapés que había preparado María esa tarde. Negué con la cabeza, pero agradecí silenciosamente su presencia. En ese momento, mis padres se acercaron a la mesa de aperitivos, y pude ver cómo mi madre intentaba iniciar una conversación amable con Carmen sobre la decoración de la casa. «Qué bonitos cuadros tiene usted, doña Carmen», dijo mi madre con su acento andaluz, señalando las pinturas al óleo que decoraban las paredes. La respuesta de Carmen fue un simple, son originales del siglo XIX, aunque dudo que pueda apreciar su valor real. Vi cómo mi padre apretaba los puños, conteniendo la rabia que le provocaba ver a mi madre siendo tratada con tanto desdén. Intervine rápidamente, alejando a mis padres con la excusa de presentarles a algunos de mis compañeros de trabajo. La situación empeoró cuando Elena, mi jefa, llegó con un regalo envuelto en papel dorado. Carmen, quien había estado observando cada movimiento desde su posición estratégica cerca de la escalera, no pudo contener un comentario mordaz sobre cómo algunas personas necesitaban presumir con envoltorios llamativos para compensar la calidad del regalo. Elena, una mujer elegante y profesional que dirigía uno de los departamentos más importantes de la firma, alzó una ceja pero mantuvo su dignidad, limitándose a felicitarme y entregarme el presente con una sonrisa. Mientras desenvolvía el regalo, un hermoso bolso de piel de una marca prestigiosa, pude escuchar a Carmen susurrando a otra de sus amigas, ¿ves cómo intenta aparentar? Seguramente es una imitación de algún mercadillo. El comentario me dolió, no por el regalo en sí, sino porque Elena había sido más que una jefa para mí, había sido una mentora que me había ayudado a crecer profesionalmente y que, sin saberlo, me había dado las herramientas necesarias para construir mi plan de escape. La tensión alcanzó un nuevo nivel cuando Jorge, mi primo de Sevilla que estaba de visita en Madrid, comenzó a contar anécdotas de nuestra infancia en el barrio de Triana. Su risa contagiosa y su forma desenfadada de hablar parecían irritar cada vez más a Carmen, quien no dejaba de murmurar comentarios sobre la falta de clase de ciertas personas. Vi cómo Pablo se hundía cada vez más en su asiento, evitando participar en cualquier conversación que pudiera desencadenar un conflicto. María, nuestra empleada doméstica, intentaba mantener todo en orden con una eficiencia admirable,
pero incluso ella parecía sentir la tensión creciente. La vi temblar ligeramente cuando Carmen la reprendió por no servir las bebidas en el orden que ella consideraba correcto. Primero a los mayores, ¿es que en tu país no os enseñan modales básicos?, espetó con desdén, provocando miradas incómodas entre los invitados. Cerca de las 11 de la noche, mientras servía más bebidas a mis invitados, pude escuchar a Carmen hablando por teléfono en el pasillo. Su voz, aunque intentaba ser discreta, llegaba claramente hasta donde yo estaba. Margarita, no te imaginas el circo que ha montado en mi casa. Ha invitado a toda su familia de gitanos y a sus amigos sudamericanos. ¡Qué vergüenza! Mi Pablo merece algo mejor que esto. Las palabras me golpearon como un puño en el estómago, pero seguí sirviendo las copas con manos firmes. Fue entonces cuando Carmen, envalentonada por el apoyo de su amiga al teléfono y probablemente por las varias copas de vino que había bebido, decidió que era el momento de hacer su gran entrada en escena. Se acercó a donde yo estaba, con esa sonrisa maliciosa que tanto había aprendido a temer, y comenzó su performance frente a todos mis invitados. Ana, comenzó, pronunciando mi nombre como si fuera una palabra sucia, creo que es momento de que tengamos una conversación sincera. Su voz, amplificada por el repentino silencio que se hizo en la sala, resonaba con una claridad cruel. Desde que llegaste a esta casa, no has hecho más que degradar nuestro nivel social. Mírate, rodeada de esta gente que no tiene ni idea de cómo comportarse en una casa decente. Los invitados, atónitos, observaban la escena sin saber cómo reaccionar. Vi cómo Elena intercambiaba miradas de preocupación con Lucía, mientras mis padres se acercaban instintivamente a donde yo estaba. Pablo, quien hasta entonces había permanecido en su rincón, finalmente pareció despertar de su letargo, pero solo para quedarse paralizado, sin saber qué hacer. Tu forma de vestir, tu manera de hablar, las personas que frecuentas, todo en ti grita vulgaridad, continuó Carmen, cada palabra cargada de veneno. Mi hijo merece una mujer de su clase, alguien que entienda nuestras costumbres, nuestro nivel social. No una contadora de barrio que se cree importante por trabajar en una oficina del centro. Las palabras de Carmen seguían fluyendo como un río de ácido, pero curiosamente, ya no me dolían como antes. Quizás porque, en el fondo, sabía que este momento llegaría tarde o temprano. O tal vez porque, durante el último año, me había estado preparando inconscientemente para este enfrentamiento final. ¿Sabes lo que más me molesta?, continuó mi suegra, alzando cada vez más la voz. Que ni siquiera tienes la decencia de reconocer tu lugar. Te paseas por mi casa como si fuera tuya, organizas estas fiestas vulgares, traes a toda esta gente. Hizo un gesto despectivo con la mano, abarcando a todos mis invitados. ¿Y para qué? ¿Para presumir de una vida que no te corresponde? En ese momento, vi cómo Pablo finalmente se levantaba de su asiento. Por un momento, una pequeña parte de mí esperó que viniera a defenderme, que por fin enfrentara a su madre y pusiera fin a años de maltrato psicológico. Pero no. Se limitó a acercarse y murmurar un débil, «Mamá, por favor, no es el momento». El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, el tintineo de los hielos en los vasos, la respiración contenida de los invitados. Carmen, envalentonada por la falta de oposición, decidió dar su golpe final. «Quizás deberías volver al barrio de donde saliste», escupió con desprecio. «O mejor aún, salga de mi casa y vete a vivir bajo el puente. Seguro que allí encontrarás gente más acorde a tu nivel». Y fue en ese preciso momento, mientras observaba el rostro satisfecho de Carmen y la expresión avergonzada de Pablo, cuando algo dentro de mí hizo clic. Una calma extraña me invadió, una sensación de claridad que nunca antes había experimentado. Todas las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar, los años de humillaciones, el silencio cómplice de Pablo, mis ahorros secretos, los contactos que había estado cultivando. Todo tenía un propósito. Las palabras de Carmen resonaban en las paredes del salón como un eco interminable: «Salga de mi casa y vete a vivir bajo el puente». El silencio que siguió fue tan denso que casi podía cortarse con un cuchillo. Los invitados, paralizados por la escena, observaban con una mezcla de horror y compasión. Pero algo había cambiado en mí. Donde antes hubiera habido lágrimas y vergüenza, ahora solo había una extraña sensación de liberación. María, la empleada doméstica, se había refugiado en la cocina, pero podía ver su silueta en el marco de la puerta, observando la escena con preocupación. Me había ayudado tantas veces, había sido testigo silencioso. De tantos desprecios. Nuestras miradas se cruzaron por un momento,
Y pude ver en sus ojos el mismo reconocimiento que yo estaba experimentando. Este era el punto de no retorno. Con una calma que sorprendió incluso a mí misma, coloqué la copa que sostenía sobre la mesa más cercana. El tintineo del cristal contra la madera pareció despertar a algunos de los invitados de su estupor. Vi cómo Lucía daba un paso adelante, probablemente con la intención de defenderme, pero la detuve con un gesto sutil. Esta era mi batalla, y por primera vez en 3 años, estaba lista para librarla. Tienes razón, Carmen, dije con una voz clara y firme que no parecía la mía. Esta no es mi casa. Nunca lo ha sido. Me giré hacia Pablo, que seguía de pie junto a su madre, con esa expresión de perplejidad que tanto había llegado a despreciar. Y creo que nunca lo será. El rostro de Carmen se transformó. La satisfacción inicial por lo que ella interpretaba como una victoria se convirtió en confusión al ver que no había lágrimas en mis ojos, ni súplicas, ni disculpas. Solo determinación. Me dirigí hacia las escaleras, sintiendo todas las miradas clavadas en mi espalda. Subí los escalones uno a uno, cada paso resonando en el silencio sepulcral que se había apoderado de la casa. Al llegar a nuestra habitación, no, la habitación de Pablo, me detuve un momento frente al espejo del tocador. Mi reflejo me devolvió la mirada de una mujer que ya no reconocía, pero que, de alguna manera, siempre había estado allí, esperando este momento. Con movimientos metódicos, me quité los pendientes que Pablo me había regalado en nuestro último aniversario y los dejé sobre el tocador. Del armario saqué la maleta que había preparado semanas atrás. No fue un presentimiento, como algunos podrían pensar, sino el resultado de meses de planificación silenciosa. Dentro había ropa suficiente para una semana, documentos importantes y algunos objetos personales que no podía dejar atrás, fotos de mi familia, el collar que heredé de mi abuela, mi primer contrato de trabajo. Podía escuchar los murmullos que llegaban desde abajo, las voces confusas de los invitados mezclándose con los comentarios indignados de Carmen. ¿Ven lo que les digo? Ni siquiera tiene la decencia de disculparse, alcancé a oír su voz. Típico de gente como ella. Sus palabras, que antes me habrían herido profundamente, ahora me resbalaban como gotas de agua sobre cristal. Pablo finalmente apareció en el marco de la puerta. Su corbata, completamente deshecha ahora, colgaba torcida sobre su camisa arrugada. Ana, por favor, comenzó con ese tono conciliador que tanto usaba cuando su madre provocaba una crisis. Estás exagerando. Mamá ha bebido demasiado, mañana estará más tranquila y podremos. ¿Podremos qué, Pablo? Lo interrumpí mientras continuaba guardando mis pertenencias. ¿Seguir fingiendo que esto es normal? ¿Qué es aceptable? ¿Cuántas mañanas más necesitas para ver lo que está pasando? Carmen apareció detrás de él, su rostro enrojecido por la ira y probablemente por el vino. Mira lo que has provocado, exclamó, gesticulando hacia la fiesta arruinada en el piso de abajo. Siempre causando problemas, siempre queriendo ser el centro de atención. Cerré la maleta con un clic que resonó como un disparo en la habitación. Con movimientos deliberados, saqué mi teléfono del bolsillo del vestido. Carmen seguía vociferando, Pablo seguía balbuceando excusas, pero yo ya estaba en otro lugar mentalmente. Marqué un número que conocía de memoria. ¿Javier? Sí, soy yo. Está todo listo como acordamos, dije al teléfono, mi voz sorprendentemente estable. Vi cómo el rostro de Carmen pasaba de la ira a la confusión. Pablo dio un paso adelante, la preocupación finalmente visible en sus facciones. ¿Con quién hablas? ¿Qué está pasando?, preguntó, pero lo ignoré. Seguí escuchando a Javier al otro lado de la línea, asintiendo ocasionalmente. Mi abogado confirmaba que todo estaba preparado, tal como lo habíamos planeado durante las últimas semanas. Perfecto, respondí. Estaré allí en 30 minutos. Colgué el teléfono y lo guardé de nuevo en mi bolsillo. La habitación se había quedado en silencio, un silencio expectante, como el que precede a una tormenta. Me dirigí hacia la puerta, maleta en mano, pero Carmen se plantó en mi camino. ¿A dónde crees que vas? ¿Crees que alguien te va a recibir? ¿Qué tienes algún lugar al que ir? Su voz temblaba, mitad burla, mitad incredulidad. Siempre he tenido un lugar al que ir, Carmen, respondí con calma. Solo que necesitaba tiempo para darme cuenta. Pasé junto a ella, rozando apenas su hombro. El contacto la hizo retroceder como si la hubiera quemado. Al bajar las escaleras,
vi que la mayoría de los invitados seguían allí, como espectadores de una obra de teatro que no sabían si había terminado. Mis padres se adelantaron, la preocupación evidente en sus rostros. «Hija», comenzó mi madre, pero la interrumpí con un abrazo. «Estoy bien, mamá», susurré en su oído. «Por primera vez en mucho tiempo, estoy realmente bien». Mi padre, con lágrimas contenidas en los ojos, asintió en silencio. Él siempre había sido el más perceptivo, el que había visto las grietas en mi matrimonio antes que nadie. Lucía se acercó con mi abrigo en las manos. No necesitó decir nada, sus ojos lo decían todo. La abracé también, agradeciéndole silenciosamente por años de amistad y apoyo incondicional. Elena, mi jefa, me dirigió una mirada de entendimiento. Quizás ella también había pasado por algo similar en su momento, quizás por eso siempre había sido tan comprensiva con mis horarios flexibles y mis peticiones de trabajo extra. Carmen y Pablo habían bajado tras de mí. Podía sentir sus miradas en mi espalda, pero ya no me importaba. Me detuve en el centro del salón y miré a mi alrededor una última vez. Los cuadros del siglo XIX, los muebles de época, las cortinas de seda, todo lo que Carmen consideraba símbolos de su estatus social me parecían ahora jaulas doradas, prisiones autoimpuestas. «Si sales por esa puerta», la voz de Carmen resonó desde lo alto de la escalera, «no serás bienvenida de nuevo en esta casa». No pude evitar sonreír ante la ironía. ¿Cuándo había sido realmente bienvenida? Me giré hacia ella una última vez. «Gracias, Carmen», dije con sinceridad. Su expresión de confusión fue impagable. «Gracias por mostrarme exactamente el tipo de persona que no quiero ser». Y con esas palabras, me dirigí hacia la puerta principal. El aire fresco de la noche madrileña me golpeó el rostro como una caricia. Las calles del barrio Salamanca, normalmente tan imponentes y exclusivas, me parecieron diferentes esa noche. Ya no eran las calles que me hacían sentir inferior, sino simplemente calles, pedazos de ciudad como cualquier otros. Mientras caminaba hacia mi coche, podía escuchar el murmullo de voces que salía de la casa. Algunos invitados comenzaban a marcharse, otros discutían en voz baja sobre lo sucedido. Pablo no me había seguido. No esperaba que lo hiciera. En 3 años de matrimonio, nunca había dado un paso sin el permiso de su madre. ¿Por qué iba a empezar ahora? Abrí el maletero de mi Seat León, otro objeto que Carmen consideraba impropio de su nivel social, y guardé mi maleta. Antes de subir al coche, saqué mi teléfono y realicé una última llamada. ¿Antonio? Sí, voy para allá. Asegúrate de que todo esté listo para mañana. Comenzaremos temprano. El motor arrancó con un suave ronroneo. A través del espejo retrovisor, vi la figura de Carmen en la ventana del segundo piso, observándome. Probablemente esperaba verme derrumbada, llorando, suplicando perdón. En lugar de eso, vio cómo me alejaba conduciendo con calma, con la cabeza alta y una sonrisa en los labios. Conduje por las calles de Madrid con una sensación de libertad que no había experimentado en años. El reloj del coche marcaba las 23:45 cuando aparqué frente a un edificio moderno en la zona de Chamartín. Antonio, mi socio en esta aventura secreta, me esperaba en la entrada. Su figura alta y delgada se recortaba contra la luz del vestíbulo, y su sonrisa tranquilizadora me confirmó que había tomado la decisión correcta. ¿Lista para ver tu imperio?, bromeó mientras me ayudaba con la maleta. Antonio había sido mi profesor en un curso de gestión empresarial que tomé hace 6 meses en la Cámara de Comercio de Madrid. Desde el primer día, vio algo en mí que ni yo misma había reconocido, un espíritu emprendedor esperando su momento para emerger. El ascensor nos llevó hasta la 5ª planta. Las oficinas estaban a oscuras, pero conocía cada rincón de memoria. Durante los últimos meses, había pasado aquí cada momento libre que tenía, diseñando, planificando, construyendo mi futuro. Con un clic, las luces se encendieron revelando un espacio moderno y profesional, mi despacho contable. Los últimos detalles están listos, explicó Antonio mientras caminábamos por la oficina. El sistema informático está configurado, los contratos con los primeros clientes están firmados, y el equipo comienza mañana. Me detuve frente a la puerta de mi despacho privado, donde un letrero discreto pero elegante rezaba, Ana Martínez, directora general. Mientras dejaba mi maleta en un rincón, recordé cómo había comenzado todo. Hace un año, durante una cena especialmente tensa en casa de Carmen, había escuchado sin querer una conversación entre ella y su mejor amiga, Margarita Ruiz,
dueña de uno de los despachos contables más prestigiosos del barrio Salamanca. Hablaban sobre cómo la gente común no entendía los entresijos de las finanzas de alto nivel. Esa noche, mientras Pablo dormía, comencé a investigar. Margarita Ruiz y Asociados llevaba años manejando las cuentas de algunas de las familias más adineradas de Madrid, pero sus métodos eran anticuados y sus precios exorbitantes. Había un nicho de mercado esperando ser explorado, empresas medianas y profesionales independientes que necesitaban servicios contables de calidad pero a precios razonables. Los muebles que encargaste para la sala de reuniones llegaron esta mañana, continuó Antonio, interrumpiendo mis pensamientos. Y Rosa, la recepcionista que entrevistamos la semana pasada, confirmó que empezará mañana. Rosa era una joven recién graduada en administración, con una energía contagiosa y un don natural para hacer que la gente se sintiera bienvenida. La había contratado en el momento en que la conocí. Mi teléfono no dejaba de vibrar con mensajes y llamadas perdidas. La mayoría eran de Pablo, pero había algunos de números que no reconocía. Probablemente invitados de la fiesta que querían mostrar su apoyo o satisfacer su curiosidad. Los ignoré todos, excepto uno, un mensaje de Elena, mi ahora ex jefa. Cuando estés lista para hablar, llámame. Creo que tenemos mucho que discutir sobre el futuro, decía el mensaje. Elena había sido más que una jefa, había sido una mentora sin saberlo. Sus consejos, su forma de manejar los clientes, su ética profesional, todo eso había sido una escuela invaluable para mí. Antonio me mostró la sala de descanso, equipada con una pequeña cocina y mesas modernas. Tu equipo estará cómodo aquí, comentó. Y tenía razón. Había seleccionado cuidadosamente a cada miembro, 2 contadores junior recién graduados con ideas frescas, un experto en fiscalidad internacional con 20 años de experiencia, y un especialista en auditorías que había trabajado en las 4 grandes firmas contables. ¿Quieres ver los contratos una última vez?, preguntó Antonio, dirigiéndose hacia el archivo. Negué con la cabeza. Los había revisado tantas veces que podría recitarlos de memoria. 15 clientes iniciales, todos ellos personas que había conocido durante mi trabajo en la firma anterior. Clientes que valoraban el servicio personalizado, la atención al detalle, y sobre todo, la discreción. Me senté en mi silla ejecutiva, un regalo que me había hecho a mí misma, y giré para mirar por la ventana. Las luces de Madrid brillaban bajo el cielo nocturno, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que pertenecía a algún lugar. Este espacio, estos metros cuadrados de oficina en un edificio moderno, eran más hogar que toda la mansión de Carmen. ¿Sabes qué es lo más irónico?, le dije a Antonio mientras servía 2 copas del cava que había guardado para esta ocasión. Carmen siempre presumió de sus contactos en el mundo empresarial, de cómo su amiga Margarita manejaba las cuentas de gente importante. Pero nunca se dio cuenta de que esos mismos clientes estaban hartos de pagar precios inflados por un servicio mediocre. Antonio sonrió mientras tomaba su copa. El mercado está cambiando, asintió. La nueva generación de empresarios no se impresiona con apellidos o direcciones prestigiosas. Quieren resultados, eficiencia, innovación. Y eso era exactamente lo que mi despacho ofrecería. Mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje de Lucía: todos se han ido ya. Pablo está destrozado y Carmen está furiosa. ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Le respondí con un simple, estoy mejor que nunca, y adjunté una foto de mi nuevo despacho. Su respuesta inmediata fue una serie de emojis de aplausos y corazones. Me levanté y caminé hacia la sala de conferencias. La mesa de cristal reflejaba las luces de la ciudad, y las sillas ergonómicas esperaban a sus primeros ocupantes. En la pared, había hecho instalar una pantalla táctil de última generación para presentaciones. Carmen siempre había despreciado la tecnología, prefiriendo los métodos tradicionales. Las calculadoras son para quienes no saben pensar, solía decir. Qué equivocada estaba. Los primeros clientes llegarán a las 9, comentó Antonio, consultando su tablet. El señor Fernández, de la cadena de restaurantes, y luego la señora López, de la empresa de importación. Asentí. Había elegido cuidadosamente el orden de las reuniones del primer día. Clientes importantes, pero no los más exigentes. Necesitaba que mi equipo se adaptara gradualmente. Mientras revisábamos los últimos detalles, recordé todas las tardes que había pasado, perdiendo el tiempo con amigas, según Carmen. En realidad, había estado reuniéndome con proveedores, entrevistando personal, negociando el alquiler de la oficina.
Cada desaire, cada comentario despectivo de mi suegra, se había convertido en combustible para mi determinación. ¿Qué harás con el tema de Pablo?, preguntó Antonio después de un largo silencio. Era una pregunta válida. Mi todavía esposo trabajaba en uno de los bufetes de abogados más prestigiosos de Madrid, y algunos de nuestros potenciales clientes podrían ser comunes. Ya he pensado en eso, respondí, sacando una carpeta de mi maletín. Javier, mi abogado, ha preparado los papeles del divorcio con una cláusula de confidencialidad y no competencia. Pablo es demasiado orgulloso para rechazarla, especialmente cuando vea que la compensación económica es más que generosa. Antonio silbó suavemente. ¿Has pensado en todo, eh? No era un cumplido, sino una constatación. Durante el último año, mientras Carmen criticaba cada aspecto de mi vida, yo había estado construyendo metódicamente mi salida. Cada humillación se había convertido en una lección de negocios, cada desplante en una oportunidad de networking. Mi teléfono sonó una vez más. Esta vez era un correo electrónico de uno de los clientes más importantes de Margarita Ruiz, solicitando una reunión urgente. Sonreí al leer el mensaje. Las noticias volaban rápido en el mundo empresarial madrileño, y la perspectiva de un servicio más moderno y eficiente ya estaba atrayendo la atención adecuada. Deberías descansar un poco, sugirió Antonio, notando las horas que marcaba el reloj de pared. Mañana será un día intenso. Tenía razón, por supuesto, pero la adrenalina corría por mis venas y el sueño era lo último en mi mente. Me acerqué a la ventana una vez más, observando la ciudad que nunca duerme. En algún lugar de esas calles, en una mansión del barrio Salamanca, Carmen probablemente estaría despotricando sobre mi ingratitud, sobre cómo había arruinado su perfecta fiesta. Pablo estaría bebiendo whisky, tratando de encontrar el valor que nunca tuvo. Y yo, la nuera inadecuada, la esposa insuficiente, estaba aquí, en la cima de mi propio edificio, a punto de comenzar una nueva vida. La mañana siguiente amaneció con una claridad inusual para Madrid. Eran las 7 cuando decidí regresar a la casa de Carmen por última vez. Sabía que era temprano y que probablemente tanto ella como Pablo estarían dormidos, especialmente después de la noche anterior. Pero ese era exactamente mi plan. Necesitaba hacer esto con la mayor dignidad posible, sin gritos ni escenas melodramáticas. El taxi me dejó en la esquina de la calle Serrano. El barrio Salamanca parecía diferente a esta hora, con las tiendas de lujo aún cerradas y solo algunos madrugadores paseando a sus perros. Caminé los últimos metros hasta la casa, mis tacones resonando en la acera vacía. María, la empleada doméstica, me abrió la puerta antes de que usara mi llave. Sus ojos estaban rojos, probablemente había pasado la noche limpiando los restos de la fiesta interrumpida. Señora Ana, susurró, mirando nerviosamente hacia las escaleras. La señora Carmen está en su habitación, pero el señor Pablo no ha dormido en toda la noche. Me dio un abrazo rápido y discreto antes de desaparecer hacia la cocina. María siempre había sido más familia para mí que mi propia suegra. El salón mostraba pocas señales de la fiesta de la noche anterior. Los muebles habían vuelto a su lugar habitual, las copas y platos habían desaparecido, y solo el ligero aroma a limpiador de pisos delataba que algo había ocurrido allí. Me dirigí directamente al despacho de Pablo, donde sabía que lo encontraría. Efectivamente, allí estaba, sentado en su sillón de cuero italiano, con la misma ropa de la noche anterior y una botella de whisky medio vacía sobre el escritorio. Levantó la vista cuando entré, y por primera vez en mucho tiempo, vi algo diferente en sus ojos, miedo. Ana, comenzó, intentando levantarse pero tropezando ligeramente. Podemos arreglar esto. Hablaré con mamá, ella entenderá que se cedió. ¿Podemos irnos a vivir a otro lugar, comenzar de nuevo? Saqué el sobre de mi bolso y lo coloqué sobre su escritorio. Era un sobre grueso, color manila, con el logotipo de mi abogado en la esquina superior. No he venido a negociar, Pablo, dije con calma. He venido a entregarte esto y a recoger algunas cosas que dejé anoche. Sus manos temblaban ligeramente mientras abría el sobre. Vi cómo sus ojos recorrían los documentos, deteniéndose en las palabras clave: divorcio, acuerdo de confidencialidad, compensación económica. Su rostro pasó de la confusión al asombro, y finalmente a algo que parecía respeto. Todo este tiempo, murmuró, hojeando los papeles que detallaban mi nuevo despacho contable, las escrituras, los contratos con clientes. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto? ¿Importa realmente?, respondí, sentándome frente a él.
Lo que importa es que ambos sabemos que esto no está funcionando. No ha funcionado durante mucho tiempo. En ese momento, escuchamos los pasos de Carmen bajando las escaleras. Pablo se tensó visiblemente, pero yo mantuve la calma. Esta era la parte que había ensayado mentalmente docenas de veces. Carmen apareció en la puerta del despacho, vestida impecablemente como siempre, aunque su rostro mostraba signos de una noche sin dormir. Sus ojos se entrecerraron al verme, y abrió la boca para comenzar lo que seguramente sería otra diatriba sobre mi falta de clase y decoro. «Buenos días, Carmen», la interrumpí antes de que pudiera empezar. «He venido a dejar algunos documentos importantes y a recoger mis últimas pertenencias». Me levanté y saqué otro sobre de mi bolso, este más pequeño pero igual de significativo. «¿Cómo te atreves a volver después de tu comportamiento de anoche?», comenzó ella, pero se detuvo en seco cuando coloqué el sobre el escritorio y extraje su contenido. «Este es el contrato de arrendamiento de mi nuevo apartamento en la calle Castelló», expliqué con voz tranquila, colocando el primer documento sobre la mesa. «Como puedes ver, está en una zona incluso más exclusiva que esta». Sus ojos se abrieron con sorpresa al ver la dirección. «Estas son las escrituras de mi nuevo despacho contable», continué, colocando otro documento junto al primero. «Martínez y Asociados, especialistas en consultoría fiscal y contable para empresas medianas y grandes patrimonios». Vi cómo su rostro palidecía al reconocer algunos nombres en la lista de clientes adjunta. «Y esto», añadí, sacando mi tarjeta de presentación y colocándola sobre los documentos, «es mi nueva dirección profesional. Como puedes ver, estamos ubicados en el mismo edificio donde Margarita tiene sus oficinas. De hecho, varios de sus clientes ya han programado reuniones con nosotros». El silencio que siguió fue absoluto. Pablo había dejado de respirar, o al menos eso parecía. Carmen estaba congelada en su lugar, sus ojos moviéndose entre los documentos y mi rostro, como si no pudiera procesar lo que estaba viendo. Pero, ¿cómo?», balbuceó finalmente. «¿Tú no tienes los recursos, los contactos?». «Te sorprendería saber cuántos contactos puede hacer una persona cuando la subestiman», respondí con una sonrisa suave. «Todas esas tardes que pensabas que estaba perdiendo el tiempo con amigas, estaba construyendo mi futuro. Cada vez que me criticabas por trabajar horas extra, estaba acumulando capital. Y cada vez que presumías de los clientes de Margarita, me estabas dando información valuable sobre un mercado que necesitaba una alternativa moderna y eficiente». Me levanté y me dirigí hacia la puerta, pero me detuve un momento. «Ah, y una cosa más», añadí, girándome hacia ellos. «Los papeles del divorcio incluyen una generosa compensación económica y una cláusula de confidencialidad. Sugiero que los lean cuidadosamente antes de tomar cualquier decisión precipitada». Subí las escaleras hacia la que había sido mi habitación durante 3 años. Había pocas cosas que recoger, algunas joyas familiares, documentos personales, fotos de mi familia. Todo lo demás podía quedarse. Los vestidos caros que Carmen había insistido en que comprara, los accesorios que según ella eran apropiados para alguien de su posición, los regalos ostentosos que nunca había querido, todo eso ya no significaba nada. Mientras guardaba mis últimas pertenencias en una pequeña maleta, podía escuchar la voz de Carmen elevándose desde abajo, probablemente recuperada del shock inicial. Sus palabras llegaban entrecortadas: «Ingrata, después de todo lo que hemos hecho por ella, competir con Margarita». Bajé las escaleras por última vez, la maleta ligera en mi mano. Pablo seguía en su despacho, ahora completamente sobrio, leyendo y releyendo los documentos del divorcio. Carmen estaba al teléfono, probablemente con Margarita, a juzgar por su tono de voz frenético. María apareció de la cocina con un pequeño paquete envuelto en papel de aluminio. «Sus galletas favoritas, señora Ana», susurró con una sonrisa cómplice. «Para el camino». La abracé brevemente, agradeciendo silenciosamente sus años de apoyo y amabilidad. Antes de salir, me detuve en el vestíbulo y miré por última vez el retrato familiar que dominaba la pared, Pablo, Carmen y yo, tomado en nuestra boda 3 años atrás. Mi sonrisa en la foto era tensa, forzada, aunque nadie lo había notado entonces. O quizás sí lo había notado, pero como todo lo demás en esta casa, habían preferido ignorarlo. «El taxi está esperando, señora», anunció María desde la puerta. Asentí y di un último vistazo a lo que había sido mi prisión dorada durante 3 años. Carmen había dejado de hablar por teléfono y me miraba desde lo alto de la escalera, su rostro una máscara de incredulidad y rabia contenida. «Adiós, Carmen»,
dije con voz clara. Gracias por enseñarme exactamente el tipo de persona que no quiero ser. Me giré hacia Pablo, que había salido de su despacho y me miraba con una mezcla de asombro y algo que podría ser arrepentimiento. Los abogados se pondrán en contacto contigo para finalizar los detalles del divorcio. El taxi me esperaba en la acera, el conductor ayudándome galantemente con mi pequeña maleta. Mientras el coche se alejaba, vi por el espejo retrovisor cómo Carmen cerraba la puerta con un golpe que resonó en toda la calle. No pude evitar sonreír. Algunas puertas necesitan cerrarse con fuerza para que otras puedan abrirse. El taxi me llevó directamente a mi nuevo despacho en Chamartín. El reloj apenas marcaba las 9 de la mañana, pero el edificio ya bullía de actividad. Rosa, mi nueva recepcionista, me recibió con una sonrisa brillante y una taza de café recién hecho. Buenos días, jefa, dijo con entusiasmo. Su primer cliente llegará en media hora. La oficina se veía diferente a la luz del día. Los rayos del sol madrileño se filtraban por los ventanales, iluminando los espacios modernos y funcionales que tanto tiempo me había llevado diseñar. El equipo ya estaba en sus puestos. Carlos y María, los contadores junior, revisaban documentos en sus ordenadores. Jorge, el experto en fiscalidad internacional, organizaba sus archivos, y Laura, la especialista en auditorías, preparaba una presentación en la sala de reuniones. Antonio apareció en la puerta de mi despacho con una carpeta bajo el brazo. ¿Todo bien?, preguntó, aunque su sonrisa indicaba que ya conocía la respuesta. Le conté brevemente sobre mi visita matutina a la casa de Carmen, y él asintió con aprobación. Cerrando círculos, comentó. Es importante para seguir adelante. Mi teléfono no había dejado de sonar desde la noche anterior. Lucía había organizado un grupo de WhatsApp con nuestros amigos más cercanos, y los mensajes de apoyo no paraban de llegar. Elena, mi ex jefa, me había enviado un mensaje largo y emotivo, felicitándome por mi valentía y ofreciéndome su apoyo incondicional. Incluso algunos clientes de Margarita habían conseguido mi número y estaban intentando contactarme. El primer cliente del día era el señor Fernández, dueño de una cadena de restaurantes en expansión. Llegó puntual, vestido con un traje informal pero elegante, y quedó visiblemente impresionado con las instalaciones. Esto es exactamente lo que estaba buscando, comentó mientras recorríamos la oficina. Algo moderno, eficiente, sin pretensiones innecesarias. Durante la reunión, no pude evitar pensar en el contraste con el despacho de Margarita, con sus muebles antiguos y su aire de falsa aristocracia. Aquí, cada elemento había sido elegido por su funcionalidad y comodidad. Las pantallas táctiles en la sala de reuniones, el software de última generación, el sistema de videoconferencia, todo diseñado para hacer el trabajo más eficiente y transparente. La mañana transcurrió en un torbellino de reuniones y presentaciones. Cada cliente que entraba por la puerta confirmaba que había tomado la decisión correcta. Muchos mencionaban lo refrescante que era encontrar un servicio profesional que no se basara en apellidos o conexiones sociales, sino en competencia y eficiencia. Durante el almuerzo, recibí una llamada de Javier, mi abogado. Pablo había firmado los papeles del divorcio sin protestar, aceptando todas las condiciones, incluida la cláusula de confidencialidad. Carmen está furiosa, me informó Javier con un toque de diversión en su voz. Ha intentado contactar con varios abogados, pero nadie quiere tomar el caso cuando ven los términos del acuerdo. Lucía apareció por la oficina a media tarde, cargada con una caja de pasteles de la mallorquina. Así que esta es la verdadera razón por la que perdías el tiempo con amigas, bromeó mientras admiraba el espacio. Debí haberlo imaginado. Siempre fuiste demasiado organizada para estar simplemente tomando café. Mientras compartíamos los pasteles con el equipo en la sala de descanso, Lucía me puso al día sobre los acontecimientos en el barrio Salamanca. Al parecer, Carmen había pasado la mañana llamando a todos sus contactos, intentando desacreditarme. Pero se le volvió en contra, explicó Lucía con una sonrisa. Cuanto más hablaba mal de ti, más gente se interesaba en conocer tu nueva empresa. A las 5 de la tarde, recibí una visita inesperada. Margarita Ruiz en persona, la mejor amiga de Carmen y hasta ahora la contadora más influyente del barrio Salamanca, apareció en mi oficina sin cita previa. Rosa la hizo pasar a mi despacho, donde la recibí con una calma que sorprendió a ambas. Impresionante, comentó Margarita, observando el espacio con ojo crítico. Muy moderno. Había un toque de desdén en su voz, pero también algo más, preocupación. ¿Sabes?
Podrías haberte acercado a mí directamente. Siempre estoy buscando talento joven para mi firma. Gracias, Margarita, respondí con una sonrisa educada. Pero creo que tenemos visiones muy diferentes sobre cómo debe ser un despacho contable moderno. Le ofrecí café, que rechazó con un gesto de la mano. Carmen está devastada, comentó, intentando un enfoque más personal. Pablo también. ¿Era necesario todo esto? ¿El escándalo, la competencia directa? ¿Escándalo?, pregunté con fingida inocencia. No recuerdo haber causado ningún escándalo. Solo me fui de una situación tóxica y comencé mi propio negocio. Todo perfectamente legal y profesional. Margarita se removió incómoda en su asiento. Varios de mis clientes han solicitado reuniones contigo, admitió finalmente. Clientes importantes, que llevan años confiando en mi firma. El mercado es libre, respondí, manteniendo mi tono profesional. Y está cambiando. Las empresas buscan servicios más eficientes, más transparentes, más adaptados a las nuevas tecnologías. Cuando Margarita se fue, media hora después, lo hizo con una expresión preocupada que nunca le había visto antes. No era para menos, en su cartera de clientes ya había detectado varios que estaban descontentos con sus servicios anticuados y sus honorarios excesivos. El resto de la tarde pasó volando entre más reuniones y llamadas. A las 8 de la noche, cuando el equipo comenzaba a marcharse, me quedé sola en mi despacho, contemplando las luces de Madrid a través de los ventanales. Mi teléfono vibró con un mensaje de Pablo. Lo siento, decía simplemente. No respondí. Un mes después, organicé una pequeña celebración en la oficina. Habíamos superado todas nuestras proyecciones iniciales, y la cartera de clientes no paraba de crecer. Elena, mi ex jefa, había decidido unirse a nuestro equipo como asesora senior, trayendo consigo años de experiencia y contactos valiosos. Lucía llegó a la celebración con noticias del barrio Salamanca. Carmen había tenido que vender su preciada casa y mudarse a un piso más modesto después de que varios de sus inversiones, manejadas por Margarita, resultaran menos rentables de lo esperado. Pablo se había mudado a Barcelona, aceptando un puesto en otra firma de abogados, lejos de la influencia de su madre. La verdadera celebración llegó en mi cumpleaños número 29. Organicé una fiesta en mi nuevo apartamento de la calle Castelló, rodeada de mi equipo y verdaderos amigos. No había muebles de época ni cuadros del siglo XIX, pero había risas sinceras y conversaciones honestas. María, la antigua empleada doméstica de Carmen, vino como invitada de honor, trayendo consigo sus famosas galletas caseras. Durante la fiesta, recibí una noticia que puso la guinda al pastel: la firma de Margarita Ruiz había cerrado sus puertas. Sus últimos clientes importantes, hartos de métodos obsoletos y precios inflados, habían decidido buscar alternativas más modernas. Muchos de ellos ahora formaban parte de nuestra cartera. Mientras contemplaba a mis invitados disfrutando de la fiesta, pensé en lo mucho que había cambiado mi vida en un año. De ser la nuera inadecuada, la esposa insuficiente, había pasado a ser una empresaria exitosa, respetada por sus pares y valorada por sus clientes. La vida, con su peculiar sentido del humor, había hecho justicia. Mi teléfono sonó con una notificación. Era un artículo en el periódico económico local sobre las nuevas tendencias en consultoría fiscal. Martínez y Asociados aparecía mencionada como ejemplo de innovación y excelencia en el sector. El artículo destacaba especialmente nuestro enfoque moderno y nuestra capacidad para adaptarnos a las necesidades de una nueva generación de empresarios. Lucía se acercó con 2 copas de cava. Por los nuevos comienzos, brindó, guiñándome un ojo. Y por las suegras que nos empujan a ser mejores personas. Por los puentes, añadí con una sonrisa, recordando las palabras de Carmen aquella noche fatídica. A veces hay que vivir bajo ellos para aprender a construir los propios. La fiesta continuó hasta altas horas de la noche, llena de risas y planes para el futuro. Mi equipo, que se había convertido en una segunda familia, compartía historias y sueños. Elena, ahora una aliada invaluable, discutía estrategias de expansión con Antonio. Incluso mis padres, que finalmente podían sentirse orgullosos sin reservas, disfrutaban de la celebración sin sentirse fuera de lugar. Cuando el último invitado se fue, me quedé un momento en el balcón de mi apartamento, observando el Madrid nocturno. En algún lugar de la ciudad, Carmen probablemente seguía lamentando la pérdida de su estatus social, y Pablo quizás reflexionaba sobre las consecuencias de su pasividad. Pero yo,
la que supuestamente debería estar viviendo bajo un puente, estaba exactamente donde necesitaba estar. La vida tiene una forma peculiar de hacer justicia, pensé mientras cerraba el balcón. A veces, las personas que intentan hundirte son exactamente las que te impulsan a alcanzar alturas que nunca habías imaginado. Y a veces, perderlo todo es la única manera de encontrarte a ti misma.